Hola, hoy es jueves 16 de abril de 2020 y en México estamos viviendo la fase 2 de la pandemia de COVID-19 que ha asolado al mundo completo en estos últimos meses. Sin duda, esta pandemia nos ha puesto a prueba a todas y a todos en todos los países. Ha puesto a prueba los sistemas de salud, ha puesto a prueba los sistemas económicos de todo el mundo y nos ha puesto a prueba como seres humanos también en el sentido de las cuestiones de valores, de solidaridad, en fin, de otras cuestiones que tienen que ver más con lo humano. El día de hoy, en la conferencia mañanera del presidente, a pesar de todos los pesares, se nos dieron buenas noticias. Como sabes, en México, desde enero se comenzó el monitoreo intenso de la enfermedad y además se comenzó la información todos los días respecto a cómo va el avance. A partir del 28 de febrero comenzó el primer caso de COVID en México y se empezaron a tomar medidas de manera muy oportuna. Anticipadamente se tomaron medidas de mitigación. Una vez que empezamos a pasar a la fase 2, se habían tomado ya anticipadamente medidas de mitigación como la sana distancia y como la campaña de quédate en casa. El día de hoy se presentaron los resultados. ¿Qué ha pasado desde que estamos todos en cuarentena en nuestras casas? Pues resulta que hay buenas noticias. En esta gráfica puedes ver que la línea roja muestra lo que hubiera pasado si no se hubieran tomado las medidas oportunas. Hubiéramos tenido un pico altísimo hace ya varios días que habría puesto en jaque tremendo a nuestro sistema de salud y habría habido mucha mortalidad. Como se tomaron las medidas de manera oportuna, lo que está sucediendo en realidad es lo que está subrayado con una raya verde, que quiere decir que se ha ido aplanando la curva, hemos tenido muchos menos casos y además mucha menos mortalidad. Se ha podido atender cotidianamente en los centros hospitalarios a quienes han padecido esta enfermedad cuando lo han tenido de manera grave. Esto quiere decir que México está respondiendo de manera adecuada y debemos felicitarnos todas y todos porque hemos contribuido haciendo nuestra tarea de quedarnos en casa, de mantener la sana distancia. Es muy importante el tiempo de solidaridad que estamos viviendo porque tenemos que repensarnos como humanidad. Esta pandemia también nos hace pensar en muchas otras cosas de las que hemos hecho o dejado de hacer para preservar nuestro planeta. Entonces tenemos que salir fortalecidos de esta situación también. Lamentablemente, hemos visto también otro tipo de cosas que no están bien. Por ejemplo, la aparición constante de noticias falsas. Estas fake news que todo el tiempo están procurando desestabilizar, que todo el tiempo están procurando generar miedo, pánico. Resaltan en esta semana, por ejemplo, esos periódicos en Chihuahua que con fotografías de otros países pretendían hacer sentir a la gente que en los hospitales de su estado estaba la situación rebasada. Eso es falso. También, por ejemplo, aquí en Guanajuato sacaron un video, quién sabe quién, de que a través de los programas sociales se estaría reteniendo 500 pesos a los beneficiarios para la rifa del avión presidencial. Falso. También comenzó a cundir la nota de que la CFE había aumentado la tarifa en este mes en 4%. Falso. ¿Quién lo hace? ¿Para qué lo hace? Lamentablemente hay políticos y políticas que no han entendido que este no es un tiempo de campañas, que este es un tiempo de solidaridad, que este es un tiempo en el que todas y todos deberíamos estar haciendo unidad. Estas políticas y políticos no han entendido que la pandemia nos asola a todas y a todos por igual, que esta pandemia no es culpa de ningún gobierno, que esta pandemia no depende del presidente de la República, es un fenómeno biológico, epidemiológico que nos toca vivir y que tenemos que enfrentar con toda conciencia y responsabilidad. Hay unos gobernadores, por ejemplo, que en este tiempo de crisis se han dedicado a pedir y pedir y pedir más dinero, cuando, por ejemplo, en Guanajuato se ha recibido por adelantado el recurso para salud, a pesar de que el gobernador no se sumó al INSABI. Se ha dedicado a pedir préstamos, ya pidió uno y ya están por votar otro préstamo que pagaremos nosotros los guanajuatenses en lugar de tomar medidas de austeridad como está haciendo el gobierno federal. Ya no queremos más deuda.
Como podemos saber, la mayor parte de la población no queremos, no estamos de acuerdo con ese endeudamiento. Diego, te pido que dejes la grilla y te pongas a gobernar. Es tiempo de grandeza, como tú dices, y la grandeza no tiene que ver con la grilla de estarse sumando a decir que el gobierno federal envía unas batas transparentes para el personal de salud, cuando es falso. Todas y todos sabemos, porque ya se mencionó, fueron acompañadas de un oficio en el que se decía para quién iban destinadas esas batas, que fueron confiscadas por aduanas y que se donan de todas maneras para el personal que no está en riesgo en contacto directo con los pacientes. Entonces, dejen de difundir mentiras, pónganse a gobernar. Diego, te conmino, en el Estado sigue habiendo muchos problemas de inseguridad. Seguimos siendo el más violento a pesar de la pandemia. La violencia no se detiene y ha cobrado muchas más víctimas. La violencia en Guanajuato que en todo el país, el COVID-19. Es tiempo de grandeza, Diego. Es tiempo de que te pongas a gobernar y te ocupes de las y los guanajuatenses. Tenemos una crisis porque hay empresas de las grandes que no han parado y tienen sometida a la gente al riesgo de salud importante. Es tiempo de grandeza, Diego. Y es tiempo de que tus diputados, tus senadores se pongan a hacer la tarea en lugar de estar generando división y generando fake news. Gracias.